paz inverencial, compañeros, compañeras. Estamos en la orden del telema Quetzalcoatl Cocapa Calixuanga, el dios murciélago, el dios Tlaloc, Ejekal, dios del movimiento, Tonantzin, y estamos en el primer nivel inicial ultra, en esta primera cámara pública. Vamos a compartir un tema del pensum transformativo de psicología revolucionaria. Vamos a ver acerca de la transformación de las impresiones y también las praxis para este mes de noviembre, año 57 Acuarios o 2019. Ya en las obras del arcángel Samael Ambeor nos orienta a practicar la transformación de las impresiones. Nosotros, cuando respiramos, hay los pulmones que transforman ese aire en muchas sustancias y sigue la vida en nosotros. Comemos y el organismo transforma todos esos alimentos, extrae vitaminas, minerales y más, y la vida continúa en nosotros. Pero nosotros no tenemos un estómago o un organismo para transformar las impresiones. Entonces tenemos que aprender a transformarlas. Hemos creado el ego, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, a causa de no saber transformar las impresiones. Esos egos nos hemos autoencarcelado nosotros mismos en nuestra parte de paciencia, de diligencia, de humildad, de caridad, de altruismo, de templanza, de castidad, de clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo vidas pasadas, estados jinas, nahualismos. Nosotros mismos, que somos el alma, la chispa divina, la esencia, nos hemos encarcelado en un 97%. El 3% de nos está libre de ego, pero en el común está dormido, hay que despertarlo al espíritu. Y todos esos egos los hemos creado en un ciclo de 108 vidas por no saber transformar las impresiones. Entonces una persona, por ejemplo, alguien insulta y a su vez esa persona, como no sabe transformar las impresiones, ya luego va a la casa y sigue recordando ese insulto y sigue con esas emociones. Entonces allí ya está gestando en su bajo vientre, con energía sexual y emocional y más, un nuevo ego, un nuevo diablo, un nuevo defecto, un nuevo estiércol psicológico, una nueva basura psicológica, un nuevo demonio rojo de Set. Le está alimentando, o sea, la persona misma se transforma en el padre madre de ese nuevo diablo, ego, defecto. A su vez, nace un nuevo yo, un nuevo bebé diablo, y obviamente atrapa, encarcela parte de la virtud de la paciencia, o en otros casos de la humildad, y aflora un nuevo defecto psicológico, por ejemplo, de resentir, un ego resentido, y dentro está encarcelado virtud también de lo que es la humildad. Ese ego resentido pertenece a la cabeza legión del orgullo. Entonces se ha creado un nuevo ego. Ahora pasa la vida, sigue la siguiente vida y le seguimos dando energía a ese ego. Y esos egos obviamente ya se forman en ciertos entes adultos, piensan, sienten, tienen compromisos de vida tras vida y vuelven las situaciones recurrentes. Y en la siguiente vida se encontrará de nuevo con el otro ego que le insultó en otra vida, que está ya en la persona que ha nacido en un nuevo cuerpo, y vuelve a repetirse los mismos dramas, comedias. Y así nosotros creamos los egos. Entonces mejor es aprender a transformar las impresiones para no crear más demonios psicológicos. ¿Cómo las transformamos? Hay que ubicar nuestra conciencia entre nuestra mente y los eventos exteriores de la vida. Al hacer ello, entonces automáticamente aflora la comprensión en nosotros y se transforma. Es como una cámara. Nosotros, por ejemplo, obviamente, permítame, hermana. Al tomar una fotografía,
obviamente, toda la impresión del lugar que captamos, ¿dónde queda? Dentro de la cámara. Pero no ha entrado la casa, el carro, a la cámara, sino simplemente ha entrado una impresión. Y esto queda acá. Y luego podemos sacar fotos, las podemos imprimir o subirlas a Facebook, compartir. Entonces acá en la cámara nos llevamos ¿qué? La impresión. De paso, tomar también, no sé, las esferas luminosas multidimensionales, los diamantes luminosos multidimensionales, que en esta Catedral del Alma Krishna de Azogue, ese cuarto planeta, se toman. Dentro de ello viajan nuestros hermanos superiores del espacio, y eso son unas energías impresionantes. Revisar el material en la ufología gnóstica religar y también en Quenz, continuando con el tema que estamos hoy, transformación de las impresiones. Entonces exactamente igual se da. Lo que nosotros vivimos a cada instante son impresiones que entran y quedan dentro de nosotros. Dentro de nosotros no se queda la mesa, la silla, el carro, la casa o la demás gente en materia en sí, sino se queda una impresión de lo que nosotros vivimos con esas personas o aquellas cosas. Pero ¿qué pasa? Como nosotros hemos creado el ego, entonces el ego en parte ocuparía en las personas que no hacen un trabajo psicológico, los 5 sentidos, mente, oído, gusto, tacto, olfato. El ego ocuparía los centros energéticos, centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual y más, y sería un falso secretario que toma esa impresión de la vida y la transforma en algo negativo dentro de nosotros mismos. Entonces se alteran esas impresiones, no entran correctamente. Por ejemplo, un varón ve a la persona del sexo opuesto y obviamente como no sabe transformar las impresiones, puede por un lado crear egos de orgullo o de lujuria. Puede crear egos de orgullo si no transforma totalmente esa impresión. Entonces, por ejemplo, una manera de transformar inicial es que comprende que toda forma morirá y se acaba en el cementerio. Y mejores formas se han devorado los cementerios, si no preguntémosle allí. Listo, transformada la impresión. Allí no se crea más egos de lujuria y no actúa la cabeza de legión de la lujuria con sus 1000 egos o más que cada quien ha creado. Pero a su vez puede estar creando egos de orgullo contra las damas o viceversa, la dama contra el varón. Entonces comprenda también y transforme correctamente en impresión. Comprenda que en esa belleza de aquella dama está también su dharma de vidas pasadas, porque por eso tiene un cuerpo esbelta. Tiene, por ejemplo, belleza física, porque esa belleza es de acuerdo al dharma de obras positivas que hizo en otra vida. Entonces comprenda eso, obviamente también, para que no cree a su vez ahí mismo egos de orgullo. Comprenda también, obviamente, que un cuerpo esbelto, ahí está salud, ahí está una excelente nutrición. Sabe combinar vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y más, grasa natural. Detrás de eso está deporte, está fuerza, está energía, está vida, está Dios. Entonces transforme correctamente la impresión. Y obviamente comprenda que todo aquello al final morirá y se acabará en los cementerios. Pero ¿quién se va a acabar allá? Solo el cuerpo. En la que vive o el que vive en ese cuerpo igual nacerá después de juicio, que se da en esos 3 días en los cielos, y tiene más vidas, nacerá automáticamente en otro cuerpo. O sea, uno ha consumido el ciclo de 108 vidas. Y no morirá. Y de acuerdo a las obras positivas o negativas que ha hecho esa persona en la vida, igual en otra vida vendrá. Entonces, obviamente, cuando transformamos las impresiones así, ya no creamos más egos de lujuria y no reaccionamos con la cabeza de legión de la lujuria que hemos creado. Así también tenemos que saber transformar las impresiones de las situaciones para que no se creen más egos de ira, de codicia, de orgullo, de gula, de envidia, etc. Entonces nosotros en el diario vivir tenemos que saber transformar esas impresiones.
¿Ve? Por ejemplo, a que no se creen egos de envidia, pues comprenda que la persona que si la otra persona tiene carros, casas, excelente hogar, familia, pues eso es porque supo vivir desde la otra vida también. Hacía muchas buenas obras, sabía comportarse en casa, etcétera. Ahora está cosechando lo que ha sembrado. A su vez, en las situaciones de codicia también comprenda lo mismo. Y así se van transformando las impresiones. Para que no se creen egos de pereza, pues imagínese que está lloviendo. Cuando no se imagine eso, sino simplemente un ejemplo. Llueve y a su vez usted puede aprovechar haciendo muchas actividades dentro de casa. O si le toca salir a trabajar, pues busque un buen poncho de aguas, ropa de aguas, y va y aprovecha porque tal vez ese puede ser tal vez el último día de la existencia. Entonces así transforma impresiones y a su vez no crea egos de pereza, pero tampoco hay que estar creando egos de miedo. Bueno, la transformación de impresiones es muy profunda, pero nos va a servir lógicamente para no crear más egos. En cuanto a la ira, comprenda que no vale ser víctima ni títere de los egos de uno, ni de los egos, ni la lengua de las demás personas. Solo venciéndote vencerás. Y así transformamos las impresiones en la vida. Bien, si hay preguntas sobre este tema, adelante. En el libro La didáctica del autoconocer del arcángel Samuel Ambeor está también material sobre la transformación de impresiones y en sus conferencias. Revisemos aquello. En osilasrenivo.es.tl pues podemos entrar a la biblioteca y a los videos también. De los libros en audio y también en documentos. Bien, hermanos y hermanas, praxis para este mes de noviembre. Tenemos la desintegración de los siguientes egos que se transformen en polvadera cósmica. Las personas que están ya integrándose recién y recién saben sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, entonces de estos 5 egos que vamos a ver, pues trabaje para desintegrar mínimo un ego en este mes. Personas que se está ya más de un año en estas cámaras y ya se tiene los 3 factores de la revolución de la conciencia, entonces lógicamente se toma los 5 egos para desintegrarlos e ir aflorando con las virtudes. Personas que estén más de 3 años en las sedes y estén practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, la virtualización, la muerte del ego, obviamente se toma los 5 egos que acá rotamos para desintegrarlos, 5 más del repertorio de cada quien, de acuerdo al trabajo que esté haciendo, y obviamente se toma una cabeza de legión. Ese trabajo para eliminar cabezas de legiones, pues obviamente dura años, eso no es ahí nomás al rato. Bien, y así siempre, mes tras mes, hay unos trabajos para las personas que querramos virtualizarnos, bañarnos espiritualmente con la praxis ya en nuestros hogares, en tu templo de descanso Kama Sutrians, en tu concientizador, bueno, los pre-shaloms de meditación praxis acá, bueno, shaloms de meditación praxis de las diferentes cámaras, primera, segunda, tercera cámara, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, practicar obviamente para desintegrar egos y aflorar con virtudes de humildad. Vamos a eliminar el ego de la autoconsideración, el ego del automérito, el defecto, pecado de la autosuficiencia, yo, demonio, satán psicológico de autoimportancia y el ego de la autovaloración. Entonces, todos estos estiércoles psicológicos, todas estas basuras psicológicas, estos yoes, pecados, etcétera, vamos a desintegrarlos en este mes para aflorar con la virtud de la humildad. Esas son prácticas de meditación ya en la casa, ya en los shaloms de meditación praxis, etcétera.
Práctica de eliminación de la falsa personalidad de gula para este mes también de noviembre, para aflorar y crearnos una nueva personalidad de templanza. Es un trabajo de eliminación de falsa personalidad, con meditaciones de formateo. Mantra para este mes, el mantra A-U-IM, que nos sirve para desarrollar la clarividencia. A-U-IM. Y obviamente los mantras para activar la clarividencia también los demás, eso es en este año 57 de Acuarios. El A-U-IM es para este mes de noviembre. También vamos a activar siempre vitaliciamente aquello para los desdoblares astrales. Vamos a ver lo que es ese ego de... En el libro Estudio y Análisis del Yo del maestro Lakshmi Daimon está una síntesis de lo que son las cabezas de legión. Y vamos a ver lo que es el ego de autoconsideración, sentimiento de ser víctima o sufrido. Todos sabemos que la autoconsideración es lo que motiva a cualquier agregado psicológico para que se manifieste, es la puerta de entrada a cualquier agregado, principalmente del agregado del orgullo y de la ira. Es el que se vive quejando de la mala suerte, de que su vida es peor, que hace más sacrificios que nadie y nunca nos deja ver el mundo exterior, porque solo se ama a sí mismo. El autoconsiderado siempre utiliza a sus Pilatos, echa la culpa a otras personas, a su pasado, el tiempo, etc. En este estado no se puede desarrollar el amor. También utiliza el yo Jeremías, el yo que siempre se está quejando de todo. ¿Qué debemos hacer para eliminar la autoconsideración? Siempre ponernos en el lugar de los demás, siempre decir primero él, segundo él, tercero él y tercero yo. El estudiante gnóstico cree que viviendo la vida normal y retirándose a un rincón está salvado, como esas beatas que están toda la semana haciendo maldad y luego van a misa. Así nos pasa a los gnósticos. Pero me pongo alguna vez en el lugar de mi esposo, de mi hijo. ¿Cuántas veces por fanatismo he cometido actos de crueldad? ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Me he interesado alguna vez? Jamás, porque nosotros nos adoramos a nosotros mismos. Hay que practicar la consideración exterior y así la autoconsideración va disminuyéndose, consiguiendo eliminar también el egoísmo. Entonces ahí tenemos parte de lo que es ese ego de autoconsideración. Busquemos materiales también en los medios de comunicación, YouTube, en videos y más sobre ese ego, porque estamos ahí haciendo un conocer del enemigo para desintegrarlo. Acordémonos que hay que rescatar la conciencia y la humildad para que ese ego se transforme en polvadera cósmica. Preguntas sobre el tema. Pasamos a la praxis. Mantra Hamsa. Hagan mentalmente al inhalar por la nariz. Cuerpo relajado, lo dominamos. Relajemos más la mente. Gate, gate para sangate bodhiswaha. Om te diata gate, gate para sangate bodhiswaha. Relajemos más las emociones. Omnishaum íntimo, Cristo, Ram y O, Asilus. Pedimos asistencia a nuestro ser Madre Divina, el Padre Nubi y sus 42 jerarcas de la ley divina. Pidamos asistencia a Dios para la praxis que vamos a realizar. Conciliamos sueño, ojos cerrados, entrando en estado de vigilia sin dormirnos. Nos concentramos en rescatar la virtud de la humildad, eliminando ese ego de autosuficiencia. Vamos a eliminar ese ego de autoconsideración. Eliminar ese ego para rescatar la virtud de la humildad. Hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, entramos en meditación de muerte budista o virtualización.
Hacemos una retrospección, como en televisión interna vemos de aquí a la niñez y quien se acuerda de vidas pasadas, adelante, cuando se ha dado esos eventos de autoconsideración. Lo hacemos sin condenar ni justificar, sin identificarnos. Descubrir, revisamos por qué centro del cuerpo aflora ese ego, centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, por qué sentido aflora, oído, vista, gusto, tacto, olfato, vista, etcétera. Qué sentir trae ese ego y qué personas sirven de tentación y gimnasio psicológico para que aflore ese ego que uno mismo lo ha creado en un ciclo de 108 vidas y que está dentro, encarcelado uno mismo en humildad. O sea, la parte de humildad de nosotros, que es nosotros en chispa divina, nos hemos autoencarcelado en ese ego. Respiración de tumo. Al inhalar, expandimos el abdomen, lo hinchamos y al exhalar lo contraemos. Seguimos. Estudio análisis del ego. Revisemos con qué otros egos se asocia, cuánto dinero nos ha hecho gastar hasta ahora, en qué problemáticas de la vida nos ha involucrado, cuánto de conciencia tiene atrapado ese ego, desde qué vida lo tenemos, etcétera. Comprensión. Pedimos al ser, al Cristo, a la Madre Divina, a la Ley Divina, nos desea arrepentir por haber creado ese ego y causado daño a nosotros mismos y a las demás personas en esta o en otras vidas. Al arrepentirnos aquí ahora en esta meditación, rescatamos la virtud de la humildad, nos autorrescatamos de entre ese ego nosotros mismos, esa chispa divina que somos nosotros, y el ego pasará a un enjuiciar. Hacemos un enjuiciar del ego ante el Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina, ante las energías del divino Daimón, de la Madre, las energías virginales, ante la Santísima Trinidad, ante Dios, enjuiciamos a ese diablo, ego, defecto, basura psicológica, pecado, Satán, demonio rojo, etcétera. Porque ese es el pecador, causante de karmas, karmas duros y más. Sentencia, la ejecución, la desintegración. Pedimos a las mismas jerarquías y a nuestro ser Madre Divina, las energías del divino Daimón, la energía crística, que desintegren ese ego, lo lancen para los mundos infiernos y lo, con sus karmas, karmas duros, y lo transformen a polvadera cósmica. El fuego ígneo. Mantra Hamsa. Shah. 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 Virtualización. Tomamos la virtud de la humildad que hemos rescatado aquí y ahora en esta meditación y aprendemos a manejarla para no generarnos karmas ni karmas duros ni causar daño a las demás personas con la virtud mal manejada. Aprendamos a manejar sabia inteligentemente las virtudes. Comprendamos que si la persona ha hecho algún bien a la humanidad, pues eso ya está registrado como Dharma en los cielos. Y le vendrá, producto de ese Dharma, más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva para esto futuras vidas. La ley es justa y misericordiosa y ella todo lo registra. Y si algún ego de gentes nos ha hecho daño, pues esos egos serán destruidos, desintegrados, ya por aquellos hermanos mismos o hermanas esclavos de su ego, con meditaciones de muerte budista, o allá en los mundos infiernos, si es que no quieren autorrealizarse. Allá morirán, se acabarán, serán destruidos esos enemigos del alma.
Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Om. Seguimos con el mantra de este mes de noviembre. A, U, Im. In. Mientras nos concentramos en el entrecejo para activar la clarividencia. Como en televisión interna, vea lo que quiera ver. El parque de la ciudad, otras ciudades, su casa, otros países, otras humanidades de otros planetas. Vea los cielos, los mundos, los infiernos, etc. Awin, 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 awin. Seguimos con los mantras de clarividencia de todo este año. Chis, 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 inri, inri. Lleve la concentración al entrecejo, al cerebro, y vea. I-N. In, Leu, L-E-W, Leu, 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 I-E-W, Yau, 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 clarividencia, actívate. Ábrete sésamo, ábrete sésamo. Pasamos a los mantras para viajes astrales. Om, 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 Rusti, Rusti, Tairererere, Tairererere, Silboers, 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 Asilus, Acilus, Harpocrates, Harpocrates. Pedimos al Arcángel Samuel Ambeor, Laxmi de Bon Jesucristo, a Morfeo, las energías de la constelación de Felipe, a Tawil, a los adeptos de la Epoptae, para que nos despierten la conciencia en el mundo físico, en los mundos internos, y nos permitan traer conscientemente los recuerdos a este cerebro hoy y siempre. Raom, Gaom, Raom, Gaom, al cielito Felipe, al cielito Felipe, al cielito Felipe. Om, yo llamo, invoco al maestro Tawil y a los adeptos de la Epoptae para que me despierten la conciencia en el mundo astral. Larras, Larras, Larras. Hágase, cúmplase, cristalícese lo que he pedido con la misericordia de la ley divina y el aval de Shoid. Así es y hecho está. Abrimos nuestros ojos. Este tema que hemos visto va dirigido también, obviamente, para Gnosis Religare, los 20 soles, para la Gnosis Académica Cultural, 35 soles públicos, para la Gnosis Suprapropoliética, y obviamente para todos los 124 soles instruccionales misionales de la misión solar instruccional de la resurrección, para todo estudiante ya online, ya físicamente integrado. Atentamente, el monasterio Krishna de la ciudad de Azogues, Ecuador Planeta, los hermanos y hermanas del templo, Suchertaf, instructor Abad. Paz y beneficia, compañeros, compañeras.